Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Esto es Sin Mentiras, el equilibrio informativo en ANTV. Y cuando yo les pregunte qué hora es, ya acabo de escuchar en todo el país, en Iberoamérica, es la hora de Sin Mentiras, claro. La hora de Sin Mentiras, un programa que desde el 1 de noviembre pretende aportar elementos para el debate desde una óptica objetiva, imparcial, como ustedes lo han querido. Yo soy Wilmer Rosas, bienvenidos al programa. Bien, María Fernanda Barreto es escritora colombo-venezolana, además es analista está muy llamada a analizar lo que ocurre en Colombia, porque las cosas parecieran no están sencillas para ninguno. Bienvenida primero que nada, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Mira, voy a empezar por aquí. En el discurso, cuando Petro asume la victoria de la primera vuelta, yo no lo vi contento, yo no lo vi festejando, yo lo vi preocupado. Voy a empezar por ahí. No, bueno, no tuve esa percepción, pero tal vez que la personalidad de Petro es un poco parca, ¿no? No es una persona muy efusiva. Yo más bien lo vi bastante tranquilo y muy, si se quiere, con un discurso muy biófilo, muy convocado a la vida, a la esperanza, incluso dando tareas específicas para la segunda vuelta, porque si bien alguna parte de la militancia del pacto histórico se sintió decepcionada por no haber ganado en primera vuelta, yo creo que Gustavo Petro y en general los análisis que hacíamos daban como resultado que no iba a ser en primera vuelta, que se iba a solucionar el tema de quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Entonces esa esperanza como tal no era sustentable de ganar en primera vuelta, según tu análisis. No, yo creo que era una esperanza, como todas las esperanzas, con mucho más de deseo que de apego a la realidad. Es muy probable que Gustavo Petro haya sacado mucho más votos de los que finalmente se le adjudican, pero yo veo muy difícil, siempre vimos muy difícil, que se pudiera lograr una definición en la primera vuelta en Colombia. Punto allí. Tú dices que es posible que haya obtenido más votos de lo que se le adjudican. Sí, porque es que el sistema electoral colombiano es pésimo. Es más, siempre lo digo y lo vuelvo a decir. Es pésimo, arcaico y vergonzoso. Yo tengo publicado en internet un cuadro comparativo que incluso el compañero Diosdado Cabello mencionó en su programa entre el sistema electoral colombiano y el venezolano. Un poco para que, por ejemplo, la audiencia de este programa, que conoce el sistema electoral venezolano, pueda compararlo y darse cuenta cuáles son las muchísimas deficiencias que hacen que ese sistema electoral sea tan vulnerable y tan poco fiable. Y entonces, ¿cómo puedes tener una certeza en el caso del equipo de Petro que vayan a reconocerte una victoria en esta segunda vuelta, si eso es así? Bueno, precisamente hay dentro de ese equipo del pacto histórico, primero que todavía se están como fiscalizando bien los resultados, porque si recuerdas, en las elecciones legislativas pasadas aparecieron 500,000 votos, nada más y nada menos, que los encontró ese equipo del pacto histórico, ¿no? Y que fueron reconocidos por la registraduría, por lo cual supuestamente ahora sí se rediseñó el formulario que llaman el 14, porque la registraduría dijo que había sido por culpa de ese formulario que se habían extraviado esos votos, pero lo que sabemos es que Colombia tristemente es un país de mafias y esas mafias con un sistema electoral tan vulnerable pues hacen más o menos lo que quieren. Lo único que, bueno, que el pacto histórico ha aprendido más o menos a fiscalizar, y eso es lo que ha hecho que hayan aparecido esos 500,000 votos, y creo que eso es lo que tiene muy preocupada a la derecha. Ahora, ¿y no será tampoco una preconfiguración de una crónica anunciada lo que están en esa materia discursiva del comando de Petro? Es decir, hay muchos errores en el sistema electoral, en consecuencia estamos más ávidos de resolver los problemas o de buscar dónde están las deficiencias, pero vamos mal. Bueno, no creo. De hecho, no le han hecho tanto énfasis como, por ejemplo, yo como analista lo hago, ¿no? En lo malo que es ese sistema electoral, precisamente porque se quiere motivar la votación, ¿no? Creo que dados estos resultados, al pacto histórico le convendría mucho convocar nuevos votantes,
no nuevos votantes que no se han inscrito, sino gente que no participó en la primera vuelta, pero que están inscritos o inscritas para votar. Entonces, quizá por eso es que no han hecho tanto énfasis en ello, aunque sabemos que se está trabajando en pedir, por ejemplo, la auditoría del software que no se aprobó para estas elecciones. Todo es muy extraño, Wilmer, porque el propio uribismo, que se ha beneficiado siempre de ese sistema electoral tan malo, que ha sabido hacer las trampas, fue el primero en advertir que iba a haber fraude. Ahora, ¿Ya? pero Petro y Hernández vencen, han vulnerado el establishment político colombiano. No, han desaparecido del discurso dominante el uribismo con este resultado. Pero el establecimiento sigue representado en Rodolfo Hernández absolutamente. De hecho, hasta el propio uribismo se ha aferrado a esa tabla de salvación de Rodolfo Hernández como una carta de ese establecimiento que se niega a hundirse con Uribe, pero que sigue siendo el mismo establecimiento que ha gobernado Colombia durante todo el siglo XX y durante buena parte también del siglo XIX. ¿Qué es lo que de alguna forma representaría Federico Gutiérrez con ese tema de adherirse inmediatamente cuando le dieron los resultados? Yo no le voy a preguntar a Hernández, yo de una vez voy a votar por él. Exacto, porque coinciden los mismos intereses, representan los intereses de lo que en Colombia se llama el establecimiento, en sociología también, pero a veces no es tan común en otros países. Es decir, esa clase dominante que responde a los intereses pues, de esa terrible oligarquía colombiana, que es la oligarquía más asesina del continente. Pero entonces, María Fernanda, a ver, si yo comienzo a leer entre líneas y más explícitamente, como tú tienes la posibilidad de decírnoslo con esa claridad diametral, entonces no hay cambio en Colombia. No va a haber cambio en Colombia. No, todavía, primero, bueno, a ver, ¿qué es el cambio? Es lo primero que hay que valorar, ¿no? Está la posibilidad de que Gustavo Petro gane las elecciones, esa oportunidad no se ha perdido por muchas razones. Una, porque realmente el pacto histórico, la izquierda y el progresismo, el pacto histórico representa por primera vez la unión entre sectores de izquierda, de progresismo, que son evidentemente factores más de centro, e incluso algunos factores de centro-derecha, podríamos decir, ¿no? Esa unidad ha venido logrando un ascenso sostenido desde principios del siglo XXI en Colombia electoralmente y ahora ha alcanzado al menos 8,5 millones de votos. Es probable que alcance nuevas y mayores votaciones para la segunda vuelta y también es probable que de la campaña de Rodolfo Hernández, una parte de esa población que votó por él engañada por ese discurso de no soy ni uribista ni antiuribista porque yo soy de centro, yo soy la unidad, ¿no? Estoy al margen de esas disputas. Al ver que el uribismo se plegó con Rodolfo Hernández, pues le retire su votación y si bien no la traslada a Petro, pueda abstenerse. Entonces, todavía hay muchas cartas sobre la mesa como para descartar un triunfo de Petro. Sin embargo, con un triunfo de Petro lo que se abren es puertas para cambios en Colombia. Pero Petro no es un revolucionario, no es un hombre de izquierda siquiera. Los factores de izquierda dentro del pacto histórico que están representados en algunos partidos de izquierda y movimientos sociales se sienten más representados en Francia Márquez, ¿ya? Pero, ¿qué bueno, es la real conexión con la izquierda, Francia? sí, Francia. Porque incluso en algunas declaraciones de Petro habla del capitalismo, habla algo así como lo que alguna vez Emeterio Gómez dijo aquí, como un capitalismo solidario, como se acerca. El María Corina, capitalismo popular. No lo dice tanto él, lo dice uno de sus más cercanos, que es Gustavo Bolívar, habla de un capitalismo popular, por ejemplo. Sí, ¿no? Realmente, por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando se hicieron los debates internos dentro del pacto histórico para elegir quiénes iban a ser los candidatos, el candidato o la candidata presidencial, tú recuerdas que eso se definió en el contexto de las mismas elecciones legislativas en el mes de marzo, se hizo un debate previo entre los 5 y las 5 candidatas del pacto histórico. Ahí se preguntó, por ejemplo, ¿Colombia debe salir de la OTAN? Las alternativas eran sí, no, me abstengo. Gustavo Petro se abstuvo, Francia Márquez dijo que sí, que Colombia debe salir de la OTAN. Entonces son posiciones bastante diferentes y eso es lo que lo hace interesante a esta alianza del pacto histórico. Voy a hacer el primer corte, ya venimos.